El profesor Juan Jované está con nosotros. Profesor, ¿qué piensa usted de lo que está pasando en la Asamblea en esta batalla donde, a mi parecer, no se trata de una guerra entre buenos y malos? Aquí, a mi parecer, es una guerra entre malos y malos, o malos y más malos, sin saber determinar quién es el malo y quién es el más malo. ¿Qué piensa usted? Bueno, mira, yo te escuché antes, yo estoy de acuerdo. Esta es una pelea entre dos contrincantes, digamos, de la misma naturaleza. Porque, bueno, yo creo que sí hay que investigar todas esas planillas, pero eso se debió haber hecho hace tiempo. Yo creo que un contralor que después de 4 años prácticamente descubre la luz, yo diría que también habría que investigarlo, y habría que investigarlo por complicidad o por encubrimiento, porque digamos, no es posible, eso era a voces lo que estaba ocurriendo en la Asamblea, y entonces ahora que esto tiene un perfil político más alto, entonces aparece el problema. Y todo esto tiene que ver con la problemática que hay en el país, o sea, yo diría no solo con el problema de la Junta Directiva de la Asamblea, sino también con el problema económico que hay en el país. Porque si el gobierno insiste en que para poner mejor cara frente a las elecciones, necesita 300 millones de balboas. Hay un economista, hubo un economista polaco que se llamó Kalecki, Michael Kalecki, y él escribió un texto que se llamaba El ciclo político de la economía, y es un poco lo que estamos viviendo. O sea, en principio los gobiernos son dejados, son muy conservadores, no está pasando nada cuando, están lejos las elecciones, pero se vuelven muy gastadores en el momento que se van a dar las elecciones. Entonces a mí no me queda la duda que esos 300 millones en gran medida son para darle una mejor oportunidad al partido de gobierno de salir un poco mejor en las elecciones. Entonces aquí estamos viendo eso que se llama el ciclo político, y de hecho, bueno, creo que nos están mintiendo también, pues, pero digo, con respecto a la Asamblea, yo pienso de que la población lo que tiene que darse cuenta es eso, que eso es una lucha entre dos fuerzas políticas que tienen la misma naturaleza. Yo me atrevo a decir que las dos son corruptas, porque digamos, o por lo menos ineficientes, porque uno, porque hay que ver eso, y todo el mundo lo agarró. Ahora hay gente diciendo, no, en mi planilla fue distinta. Yo creo que si alguien es legislador, de repente pues puede necesitar, si no es abogado, él tener un abogado, quizás un economista, un sociólogo que lo ayude, pero hasta ahí es un personal altamente calificado. Hay gente que tiene 60, 70 personas en una planilla. Entonces, digamos, eso simplemente es hacer política con los recursos del Estado, pero que el Contralor no se haya dado cuenta de eso es complicidad. Teniendo auditores de Contraloría o gente personal de Contraloría en la Asamblea. Así es, porque si ahí ahí se dañó al fisco, o sea, hubo una lesión patrimonial. Bueno, la Contraloría es parte de esa lesión patrimonial por todo el tiempo que estuvo. Y si hay el delito, también está, me parece a mí, el Contralor dentro de ese delito. Entonces, digamos, y eso no se va a extender, porque eso va a terminar en la Corte Suprema. Así que vamos ahora a enterarnos también que ese tercer órgano también tiene problemas. Una Corte que es la que le toca investigar a los diputados y una Asamblea que le toca investigar a los magistrados. Sí. Explíqueme eso. Entonces, pues digo, sí, es que estos balances son, ¿verdad? El balance de nos rascamos mutuamente la espalda, como dice el dicho. Entonces, digo, mientras eso siga siendo así, no hay independencia de los órganos del Estado, se producen estos conflictos que son estrictamente políticos, y eso sí puede llegar a afectar a la economía, porque este tipo de situación produce incertidumbre, y eso no se está tomando en cuenta, porque, digamos, cuando se produce una incertidumbre como esta, mucha gente va a decir, yo voy a esperar primero a ver qué pasa, antes de irme a meter en un país donde no se sabe qué. ¿Cuál, a juicio suyo, ha sido el detonante de toda esta crisis a nivel político? Bueno, mire, yo pienso que es la lucha por el poder, la lucha por qué pasa en las próximas elecciones. Porque, lastimosamente, ¿verdad?, el Estado panameño se ha convertido en el mecanismo de acumulación de riqueza de mucha gente. Y no solo de los que están en el gobierno administrando, sino los que financian campañas. Entonces, bueno, usted es claro, si nosotros sabemos que este año, por ejemplo, y el año que viene va a ser mayor, que solo de los fondos del Canal de Panamá,
¿verdad?, va a darle al Estado 1.600 millones de dólares y que tenemos, ¿verdad?, muchos proyectos de inversión en infraestructura que tienen mucho dinero. Bueno, lo cierto es que ese Estado que tiene esa renta, que es la renta del Canal de Panamá, hay mucha gente que se lo quiere apropiar. Y para poderse apropiar de eso tienen que tomarse el Estado. Entonces no hay una lucha en este país de programa, no hay una lucha en este país de ideología, sino una lucha para ver quién se queda con el Estado, ¿verdad? Como diría el dicho, es la res pública, o sea, quién se queda con esa vaquita que es el Estado, para aprovecharse de la lechita que da esa vaquita. Y, digamos, lastimosamente en este país no hemos logrado, y creo que es lo que decías hace un momento, es culpa de todos, no hemos logrado crear entonces un movimiento sano, un movimiento que diga, no, esto no es por ahí, sino que realmente el Estado no está para que la gente se enriquezca. La función del Estado es el bienestar de la población. Eso hace falta en el país. El hecho de que la Asamblea se le haya sublevado al presidente de la República, ¿pudo haber influido en todo esto? Sí, de hecho sí. En que la oposición, pues, que estaban de la mano del Ejecutivo durante 3 años y medio. Bueno, mire que esa ruptura, a mi juicio, también es una ruptura de un matrimonio que ya no podía durar más tiempo. Pues frente a las elecciones, a un gobierno que está desgastado, entonces aparece una oposición que dice, yo mejor me voy de aquí. Entonces ahí empieza este conflicto que estamos viviendo en el país y que, digamos, expresa una situación de que esta partidocracia, porque no se le puede dar otro nombre, lo que está buscando es a ver quién se queda con el botín del Estado, no para hacer cosas en favor de la población, sino el botín del Estado para enriquecerse y mantenerse, pues, en las dos vías. El que financia porque quiere que después que financia ganarse las licitaciones. Y el que está dentro del Estado, lo que estamos viendo, acumular a favor del Estado. Y por otro lado, el que nunca vio nada y ahora lo ve porque tiene algún interés político. O sea, todo está enmarcado en esa misma situación donde creo que ninguno está viendo lo que es el interés de la población. ¿Alguien está pensando en el país en este momento? A nivel de los que nos gobiernan, de los tomadores de decisiones. No, yo pienso que no. Yo pienso que no, porque incluso nos están engañando. Eso yo te quería decir. Yo te traje esto. Esto es lo que dice lo que realmente dice la misión del Fondo Monetario Internacional sobre lo que está pasando en Panamá. Entonces, este gobierno que nunca reconoció que aquí había una posibilidad de crisis, entonces ahora dice, no, es que la crisis la produjo una huelga. Pero el Fondo Monetario está diciendo que ya antes de la huelga, por favor, ya antes de la huelga, lo dicen claramente, el primer trimestre de este año, ya la economía andaba floja. Y nosotros sabíamos que venía floja desde hace mucho tiempo. Y creo que conversamos contigo varias veces. Sí, hay mucha incapacidad, decíamos, en el Ministerio de Economía y Finanzas para poder entender lo que está pasando. Y están haciendo entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo presupuestos que no tienen una base real. Entonces ahora, como no pueden captar suficientes fondos, entonces ahora quieren caerle al Fondo de Ahorros de Panamá. Y se burlaban de quienes advertíamos esa crisis. Así mismo era. O que, digamos, uno era cabeza caliente, o que uno quería... Vendedor de crisis. Sí, así. Pero fíjate que hay una cosa, porque también el gobierno solo habla del problema de que, digamos, no le alcanzan los recursos. Y no solo es el hecho que sobreprogramaron el gasto, sino que además, yo quisiera decirte dos cosas. Uno, la ley, y te la dejo también, la ley del Fondo de Ahorro de Panamá, esa ley dice lo siguiente, que estas dispensas se pueden pedir cuando hay un estado de emergencia nacional. Ahí está subrayado en la página que sigue. Aquí no hay ningún estado de emergencia nacional. O cuando la economía por 2 trimestres seguidos ha crecido en 2% o menos. Tampoco ha pasado. No ha pasado, nos están engañando. Exacto. Alguna de las dos. Entonces, digamos, esta es una cosa un poco que eso da la idea de que, bueno, detrás de esto, a mi juicio, está el ciclo político que te estoy hablando, de que ahora quieren tener más gastos para poder, digamos, hacer más clientelismo durante la política. Pero hay otra cosa de lo que nunca hablan, Álvaro, es que cuando uno habla de presupuesto tiene que hablar de gastos, pero también de ingresos. La CEPAL hace unos 2 meses publicó un estudio fiscal de América Latina y el país que más evasión tiene a nivel del ITBMS se llama Panamá. El 39.7% del ITBMS, digamos, se evade según la CEPAL. ¿Es una pésima administración de gobierno, entonces?
Sí, una que ve para el otro lado. Y por otro lado, digamos, parte del sector público no financiero también es la Caja del Seguro Social. Y tiene que ver con las recaudaciones. La última información del año pasado, de agosto, que es la última medición, en Panamá hay aproximadamente 105.000 panameños que trabajan en empresas formales y tienen que calificarse entonces, pese a que trabajan en empresas formales, de trabajadores informales. ¿Por qué? Porque no los inscriben en el Seguro Social. Entonces hay que ver esa otra parte, o sea, no es solo ir a decir yo necesito 300 millones, pero hay que ir a ver que la gente que tiene la responsabilidad cumpla con qué cosa, cumpla por un lado con, digamos, su responsabilidad fiscal. Este país no puede seguir sin responsabilidad fiscal. Yo estoy totalmente de acuerdo que evadir al fisco es un delito, porque bueno, mira, entonces, si yo evado al fisco, ¿qué hace el Estado? ¿Cómo hace salud? ¿Cómo hace educación? Y por otro lado, digamos, que cumplan con las leyes sociales. O sea, yo no puedo estar contratando gente y después no pagarle el seguro social. ¿Esa dispensa puede dejarnos mal parados con las calificadoras? Bueno, mira, yo pienso lo siguiente, Álvaro, que una ley que nunca se cumple o que se acomoda siempre es una ley que no es una institución. Las instituciones tienen que tener cumplimiento normal. Y aquí en Panamá los gobiernos han acostumbrado que cuando no le calza la ley de responsabilidad fiscal social, entonces la cambian. Ese es un mal mensaje, porque digamos, mejor no la tenemos. Claro. Para hacer relajo, mejor no. Así, o la ponemos en un punto donde todo el mundo sea fácil, entre comillas, cumplir con la ley. Pero es cierto que nos puede bajar el rating. Sí, puede llegarse a interpretar mal, porque mira, si se da la combinación siguiente, que la economía se desacelera y se sigue desacelerando, y un poco se descuadra el cumplimiento de la ley fiscal, eso puede afectar la visión que tienen las empresas que hacen el rating de Panamá. E incluso de darse eso sí habría un problema, porque de darse eso la respuesta ¿verdad? de una calificación un poco más baja sería, si la tasa de interés tiene dos partes, la tasa de interés pura y la parte que se llama el riesgo. De cuando uno lo califican más bajo, sube riesgo. Ese riesgo, sube entonces la tasa de interés, el Estado tendría que gastar más, se encarecería entonces el financiamiento al sector público. Y nos estamos endeudando más. Hay quienes dicen que este gobierno se ha endeudado mucho más que el anterior. Sí, cómo no. Mira, además esa es una preocupación que es bueno que la entendamos. No solo nos estamos endeudando más, sino que de hecho nos estamos endeudando tanto en el sector público como en el privado con el exterior. No hay estadísticas más allá del 2016, pero cuando sacas el promedio de los 5 años del 2016 para atrás, el financiamiento externo para la economía panameña fue del 15% del Producto Interno Bruto. Entonces, para ponerlo en términos sencillos, estamos como en un hogar que para poder seguir funcionando necesitamos pedir prestado el 15% de nuestro salario. Eso no puede ocurrir para siempre. Entonces, bueno, ese es un problema, pero hay otros problemas, ¿verdad? Si ya va a terminar la construcción de la línea 2 del metro. La construcción ha sido una especie de muelle al empleo, porque lo que ocurre es que la gente migra del campo a la ciudad, porque el campo lo destruyeron. Son gente que no tiene mucha calificación. ¿Dónde encuentran cómo vincularse con el empleo? Es en la construcción. No, y me decían empresarios en mi pueblo de Chitré, en mi ciudad de Chitré, que la economía está pero por el piso, que no se mueven las ventas así en es. este momento, imagínense, y así deben estar otras cabeceras de provincia. ¿Y cómo estará el campo? Así es. Sí, el campo está prácticamente destruido, y no solo en el campo, en la ciudad, porque creo que hay dos fenómenos que no se han estudiado. Miren, en algún momento la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto fue hasta de 32%, por allá por poco antes del año 2000. Hoy día solo 24.7. O sea que ha habido un retraso del crecimiento de los salarios, pese a que la productividad ha seguido creciendo, pese a que la economía ha seguido creciendo. Entonces, mucha gente ya no tiene mucha capacidad de compra. Creo que la gente un poco sortió eso con la tarjeta de crédito.
Pero ya no da más. La gente está topada con las tarjetas de crédito. Y por eso es que lo que se siente es lo siguiente, quizás al canal le va bien, yo creo que le va bien. Hay un poco menos de actividad en el sector de los puertos, pero en el mercado interno, se perdió la agricultura, la industria anda mal, ¿verdad? Los salarios pierden participación en el Producto Interno El turismo Bruto. no anda bien tampoco. El turismo no anda muy bien y encima de esto entonces, digamos, el crédito familiar ya está topado. Y la imagen que se nos proyecta como una de las ciudades más caras del mundo. Además, o sea, que pese a que dijeron que aquí no había inflación, bueno, ahora se descubre que, ¿verdad?, la Unión de Bancos Suizos saca y dice, bueno, aquí sí hay inflación. Que eso no le conviene, de hecho, al turismo. Pero bueno, todo eso, a mi juicio, significa que, ¿verdad?, esta desaceleración no solo viene de que, bueno, si funciona o no funciona el sector externo, está adentro, porque tenemos entonces que entender que la economía necesita una respuesta donde se le dé un poco más de espacio a la población, que haya una mejor distribución del ingreso, que se atienda el sector agropecuario, que se atienda el sector industrial, para que entonces, digamos, la economía, digamos, en esto que se nos está haciendo un problema, se dé. Este gobierno, ¿cómo lo califica usted en materia económica, en políticas económicas? ¿Cómo ha administrado el país en 4 años? Bueno, mire, yo creo que el gobierno en 4 años ha permitido que sectores que pudieron un poco paliar esto, no lo ha hecho, porque la agricultura básicamente produce para el mercado interno. Entonces, si lo hubiéramos, digamos, salvado, eso hubiera, ¿verdad?, compensado un poco el problema de la desaceleración. También hubiera sido lo mismo con el sector industrial. Sin embargo, aquí se prefirió al sector comercial y el negocio era entonces importar comida que la compraban barata y la venden cara dentro del país. Pero al sector industrial prácticamente lo olvidaron. Entonces se perdió esa posibilidad. Pero desde el punto de vista del Estado, el Estado tendría que hacer lo siguiente, Álvaro. Hay que empezar a ahorrar en el Estado, pero ahorrar en cosas que no afecten a la población. Yo no puedo ahorrar en salud y en educación. Entonces tengo que ahorrar incluso en, por ejemplo, en combustible, porque incluso si yo compro menos combustible, eso afecta al exterior, no me afecta a mí. Asesorías. Asesoría. Cantidad de asesores viajes, que no hacen nada. Sobre todo viajes al exterior. Esas cosas, ¿verdad?, hay que hacer, ¿verdad?, una austeridad que no afecte a los sectores básicos, que son los servicios públicos, y que sobre todo, digamos, golpee a dónde, en aquellos insumos que usa el Estado que son importados, para no afectar entonces, digamos, el mercado interno. Pero, digamos, simplemente la salida de este gobierno es denme más plata. Incluso tengo la impresión que la quieren sacar del Fondo de Ahorro de Panamá. Es decir que, para entenderlo claramente, o nos estamos endeudando o estamos desahorrando. ¿Vamos en caída libre, profesor Jované? Bueno, yo pienso que no necesariamente, porque, digamos, bueno, debo decir algo. Tenemos un problema de que la economía se está desacelerando, que el comercio mundial ya no crece tanto como antes. Entonces, probablemente vamos a tener lo que los economistas a veces llamamos la nueva normalidad, que es una tasa de crecimiento un poco más baja que la que teníamos históricamente. Entonces, eso, ¿verdad? Porque mira, el mismo Fondo Monetario Internacional dice, bueno, es que va a entrar una mina que va a exportar mucho, pero bueno, la mina va a exportar mucho, pero la gente que trabajaba construyendo la mina ya tampoco va a estar trabajando y probablemente la mina genere porque menos. Ahora viene la explotación. Sí, esa que se genera necesita menos gente. Entonces, yo creo que un poco tenemos que pensar la economía, no solo desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, sino también del empleo. O sea, qué tipo de cosas están pasando en Panamá. Por ejemplo, el Canal de Panamá fue una gran obra, está produciendo muchas divisas, está ayudando con sus 1.600 millones, pero esa es una obra que no genera mucho empleo. Sacarle dinero al canal para aumentarle a los jubilados. ¿Qué piensa usted? Que ese es un proyecto que ahorita mismo, Sí. por una iniciativa ciudadana. Bueno, mira, yo de eso pienso lo siguiente. Realmente lo que ocurre es que para las personas que están pensionadas con las pensiones más bajas están al borde del abismo. Entonces, efectivamente, el país no se puede dar el lujo de poder dejarlos como están. Entonces, se necesita una solución. Lo cierto es que difícilmente esa solución pueda pasar por los fondos de la Caja del Seguro Social, ¿verdad? Ese es el estudio que hay que hacer, ¿verdad? Hay que volver al sistema solidario, etcétera. Entonces, ¿verdad?,
esta parte de las pensiones ya las podemos calificar de pensiones no contributivas, o sea que no van a salir de los fondos, entonces tiene que intervenir el Estado. Pero el Estado, digamos, lo que tiene que hacer es lo siguiente, el Estado lo que tiene que ver cuáles son sus prioridades. Yo no creo que sea mala idea de que los fondos que salen del canal y que van al Estado, en vez de ir a parar a la planilla, mejor van a parar a ayudar a los pensionados y jubilados, a los 1.600 millones. Pero es un problema de prioridades. Lo que sí tenemos que entender es que el dinero no se puede gastar dos veces. ¿Qué ocurre si el gobierno no obtiene la dispensa que están pidiendo? Bueno, pueden pasar dos cosas. Que el Estado siga con su proyecto de gasto. Y ahí habría algo muy grave, porque ahí el presidente caería en el cumplimiento de la ley. Y recuerda que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les dice. Entonces, si la ley le dice que el déficit solo puede ser del 1%, si no le aprueban los 300 millones, lo mejor que él podría hacer es ajustar el presupuesto. Porque si él se va por esa otra vía, ¿verdad?, estaría en extralimitación de funciones directamente, porque estaría rompiendo la ley de la responsabilidad fiscal social. Bueno, por otro lado, digamos, también habrá 300 millones menos de gasto en la economía, y ahí es donde empiezan los fenómenos del multiplicador a operar, ¿no? Porque si la economía sigue bajando, va a haber menos impuestos, si hay menos impuestos, menos gastos, y eso sí son los procesos en espiral que son peligrosos. Muy peligrosos. ¿Usted no vaticina que pudiéramos estar en un país sobre un volcán que se está cocinando algo abajo? Sí, digo, estamos sentados en un barril de pólvora. ¿Verdad que sí? Sí, no solo económico, sino también social. Pero tú decías, bueno, aquí la gente no protesta. Lo cierto es que la gente ha empezado a protestar, pero las personas están protestando cada uno en su tema, por decirlo de alguna manera, o sea, muy disperso. Pero yo creo que lo que habría que generar en el país es el hilo conductor, ver por qué no hay agua, por qué la salud no funciona bien, por qué la educación no funciona bien. Y el día que la gente tome la conciencia de que es como nos administran y el modelo de sociedad que tenemos, ahí entonces creo que vamos a entrar a una situación donde, ¿verdad?, va a haber un cambio social en este país. Y lo que nosotros necesitamos entonces, Álvaro, es poder conducir eso en una forma que no simplemente sea una explosión, sino que haya un proyecto nacional que entienda qué las cosas que hay que hacer, cómo fortalecer la educación, la salud, cómo hacer un manejo transparente, sin corrupción, de los fondos públicos, cómo lograr que nuestra economía sea una economía que siga siendo dinámica, que sea sostenible ambientalmente, pero que sea más equitativa desde el punto de vista social. ¿Verdad? Eso es lo que el país necesita. Lastimosamente, lo que yo no veo es que en esta elección se vaya a dar ese debate. Estamos sentados sobre un barril de pólvora. Y ayer, conversando con una persona de cierta edad, me decía precisamente que el escenario está planteado para algo parecido a lo que pasó en el 68, con la única diferencia que hoy no hay un grupo de militares como lo había en la época del 68. Imagínense ustedes lo que ya hay gente analizando y reflexionando. Mira, yo era estudiante graduando de la Universidad de Panamá de Economía cuando se da el golpe de Estado. Y, bueno, vivimos como jóvenes toda esa situación. Y en efecto, esa reflexión es correcta. O sea, la situación de descomposición a esta altura es muy parecida a la que se dio en ese momento. Y todavía asusta, porque lo que dice es cierto. Ahora no hay un árbitro que sea alguien que se erija en árbitro como son los militares. Pero la pregunta es la siguiente: ¿y si nos sale un árbitro de afuera? Exacto. Entonces, digamos, si el árbitro viene del norte, por decirlo de alguna manera, no va a haber una solución en función de las necesidades del pueblo panameño. Va a haber entonces una solución en función de, ¿verdad?, la estrategia o la geoestrategia que puede venir de fuera del país. Y eso es peligroso. Yo creo que los panameños, digamos, lo que estamos diciendo ahora de buscar esa salida, de resolver los problemas sociales, ¿verdad?, de una economía más equitativa en el país, también implica la defensa de la nación. ¿Por qué que no estamos viendo a la moral peleando con la inmoralidad? Así es. Porque no estamos viendo a
una pelea entre Dios y el diablo. Estamos viendo a dos diablos peleando. Sí. Esta es una lucha, si la quieres calificar, es una lucha de rapiña. A ver quién se queda con los frutos que no son los frutos, sino los frutos de la nación. Y realmente, digamos, creo que lo que tú estás diciendo es correcto. O sea, para mí habría que investigar tanto a la Asamblea como a la Contraloría, porque si esto es cierto, lo que se está diciendo, y todos sabemos que allá hay problema en la Asamblea, quien encubrió o fue cómplice de eso durante muchos años también... ¿Y quién le aumentó así de 4.000 a 30.000 la planilla, que hoy es mala? Así es, así es. El propio gobierno actual. Y eso demuestra que es un problema de clientelismo, ¿no? Mientras el gobierno sentía que eso le servía a un clientelismo que iba en su favor, estaba bien. Ahora eso que se sigue haciendo, el clientelismo, ya no está bien, porque ya el gobierno siente que no lo favorece. Entonces, eso es doble moral. Total, digo, sí, más que doble moral es falta absoluta de moral, porque realmente es fetichizar la realidad. Es decir, ve, ahora yo lo descubrí, camino a Damasco, me salió la luz como a San Pablo y ahora entendí las cosas. ¿El pueblo en la calle interpreta esto así? Bueno, mire, yo pienso, Álvaro, que la gente siente que de alguna otra manera le han estado robando. Y esto posiblemente elimine una cosa que a mí me preocupaba mucho. Porque había mucha gente que en la calle te decía, robaban pero hacían. Y eso era muy peligroso. Yo creo que la gente ahora está haciendo más énfasis en el robaban. Y eso quizás nos pueda ayudar a que la gente tenga una mayor conciencia de que, bueno, esa es una lacra social, que venga de donde venga, y con sus distintas manifestaciones. Obviamente es corrupción coger plata de la Asamblea y hacer clientelismo. Es plata que el Ejecutivo, digamos, utilice las obras públicas para promover un determinado candidato. Todo eso son formas de corrupción. Entonces yo creo que en la medida que vayamos, creo que, digo, esa es la parte, dentro de toda la desgracia positiva, es que la gente, yo creo que tiene un poco más de conciencia de lo que significa la corrupción y el efecto que tiene sobre nuestra sociedad. Gracias, profesor Jované.